nos acompaña aquí en Línea de Tiempo. ¿Cómo está, señor Guzmán? Qué gusto tenerlo junto a nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Qué gusto estar nuevamente en línea. Bien, pues la pregunta. Oiga, 15 delitos contra Rocha y posible condena de 60 años. Caramba, que esto está muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es mucho tiempo, pero el delito cometido también es muy grave, ¿no? Se trata de una conspiración contra el gobierno de Estados Unidos, el uso de eh, declaraciones falsas para obtener ciertos documentos y el tema del espionaje, ¿no? Que viene a ser prácticamente una traición a la patria. Entonces, definitivamente se veía venir, es algo que corresponde, en otras palabras, dada la magnitud del delito, ¿no? Que además no solo que se ha cometido en una ocasión, sino que se ha cometido durante 40 años más o menos, desde que desde que comenzó, que cuando Rocha ingresó a trabajar en el Departamento de Estado, más o menos en 1981. Y desde entonces, al parecer, Rocha había trabajado para el gobierno de Cuba desde su posición, desde la influencia que tenía en sus diferentes cargos, algunos de ellos muy importantes, en el Departamento de Estado en relación a los países latinoamericanos, ¿no? Llegando a ser embajador en Bolivia, nada menos, entre el año 2000 y 2003, cuando recordamos, bueno, hubo también injerencia de él mismo en las elecciones que habían en ese momento. Evidentemente, sí, es cierto, ¿no? Se lo recuerda por la declaración que hizo sugiriendo al pueblo boliviano no votar por Evo Morales, que era un mensaje, decía, votan por Evo Morales es votar por el narcotráfico, ¿no? Es apoyar al narcotráfico en ese momento. Pero a raíz de todo eso, ¿qué opina usted? Porque han habido, después de conocerse esta detención y aprehensión de Rocha, algunos comentarios de opositores al gobierno diciendo que en realidad lo que había hecho durante este tiempo es todo lo contrario, apoyar a Evo Morales desde esa posición como, entre comillas, embajador de Estados Unidos en Bolivia, pero que en realidad estaba trabajando para Cuba, ¿no? Claramente, bueno, ahora esa es la versión que se va a confirmar una vez que el proceso se termine y que se encuentre la culpabilidad, que al parecer es la que va, lo que va a suceder, porque la acusación criminal que tiene Rocha va en ese sentido y bueno, hay pruebas de videos, ¿no? De grabaciones de audio y de video en las que él confiesa, el que él admite haber trabajado para Cuba, de haber hecho un gran trabajo, además se jacta de haber hecho grandes cosas para el gobierno de Cuba, un gran slam es la palabra que utiliza, y que además en esas mismas grabaciones dice que Estados Unidos es un enemigo, ¿no? Entonces ahí claramente se establece una culpabilidad que daría cuenta de que efectivamente Rocha estaba trabajando para Cuba y tratando de favorecer al en ese entonces candidato Evo Morales, quien al mismo tiempo o un poco después también lo llamó que era el jefe de su campaña, ¿no? Entonces, no sé, por tal vez una inocencia o una falta de conocimiento, pero efectivamente había ahí una intención, ¿no? Por favorecer a un lado, cuando naturalmente en ese momento parecía algo muy extraño, ¿no? Parecía una metida de pata, en otras palabras, de parte del embajador, o tal vez una intención más por favorecer al otro candidato, es decir, a Sánchez de Lozada, porque en ese momento estaban Reyes Villa y Sánchez de Lozada eh, en los dos primeros lugares, tratando de llegar a la presidencia, y al final es Evo Morales el que queda segundo y Reyes Villa tercero, ¿no? Cuando las cosas obviamente no se preveían que eso iba a ocurrir. Entonces, realmente es un caso para analizar y se va a ir descubriendo seguramente con el proceso que se está realizando ahora, algunos otros detalles para conocer realmente qué es lo que pasó, pero
lo que definitivamente podemos ya eh, conjeturar es respecto a que Rocha definitivamente estaba trabajando a favor de Cuba y no de Estados Unidos. Claro, era empleado de Estados Unidos, pero estaba trabajando y filtrando información de Estados Unidos a Cuba de forma secreta, porque en realidad eso es lo que se manifiesta, ¿no? Un apoyo secreto a la República de Cuba y su misión clandestina de recopilación de inteligencia contra los Estados Unidos, sirviendo como agente encubierto, ¿no? Y además agente de la Dirección General de Inteligencia de Cuba. Caramba. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Van generando información, digamos, por línea baja, pasan información de Estados Unidos, en este caso le pasaba información de Estados Unidos y Cuba, en base a esa información asumía políticas? ¿Cómo que funciona, cómo funciona todo esto? Bueno, eso es lo que no se sabe, ¿no? Está bajo investigación y tal vez nunca lo sepamos, pero claramente es un mecanismo clandestino, ¿no? De espionaje mediante el cual se entrega esta información. Se sabe que Rocha mantuvo contacto con agentes cubanos durante muchos años y que además hizo viajes durante el 2016 y 2017, que fueron los últimos, hacia La Habana, ¿no? Donde además utilizó su pasaporte, tiene otro pasaporte, no solo el americano, sino uno de República Dominicana, que él utilizó para entrar a Cuba en uno de estos viajes y después ya sí utilizó el americano. Entonces, definitivamente hay muchos indicios para creer que es culpable, no se ha determinado todavía. En Estados Unidos rige el principio de la presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario, pero definitivamente hay muchos indicios y la acusación que hace este agente encubierto del FBI, que le he podido leer, ¿no? Que ya está en internet, es muy clara, ¿no? Porque indica cómo lo había citado a un lugar, después se habían vuelto a ver, esto entre finales del año pasado y durante este año, tres reuniones que habían sostenido, y ahí Rocha fue confesando, fue eh, deslizando información que lo involucra en esto, ¿no? Entonces parece algo muy claro y incluso hay imágenes, ¿no? Unas fotos que se muestran a Rocha hablando sin saber obviamente que estaba siendo grabado. eh, y ahí está, digamos que la mayor evidencia para la decisión que se va a tomar. Y claramente, bueno, esto lo va a complicar de por vida porque ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y además otro elemento para considerar es el hecho de que su familia se haya retirado del juicio, ¿no? Mientras estaban en la audiencia, eh, por lo menos buena parte de sus familiares se retiraron como un signo de que a ellos también los habían engañado, ¿no? Es decir, ellos no sabían de esto. Rocha actuaba a escondidas no solo del gobierno, sino también de su familia. Y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Ahora uno también se puede pensar, ¿por qué aceptó ir a estas reuniones cuando él ya está retirado, cuando ya tiene 73 años, cuando más bien lo prudente sería alejarse totalmente de cualquier problema que pudiese haber, dado que ya ha hecho, ¿no? Su gestión ya habría cumplido, en otras palabras o entre comillas, lo que se le había pedido y según él mismo, con mucho éxito, ¿no? Habiendo contribuido a la revolución cubana, como él mismo dijo, ¿no? Porque en las grabaciones está él refiriéndose a Fidel Castro como el comandante, ¿no? A Estados Unidos como el enemigo, y usa la palabra nosotros para referirse a Cuba y a él mismo, ¿no? Entonces, es muy seria la acusación, es increíble también lo que estamos viendo y hace referencia hace recuerdo, mejor dicho, a otros casos que hubo, ¿no? De cubanos espías que fueron descubiertos tratando de sacar la información clasificada de Estados Unidos, y es un caso más que también de alguna manera pone en entredicho
la eficacia, ¿no?, de la inteligencia estadounidense, porque ¿cómo pueden permitir que durante 40 años exista un infiltrado dentro del Departamento de Estado? Y esto también yo creo que podría tal vez influir o afectar a la imagen del actual gobierno de Estados Unidos, que ya estaba, digamos, en cuestión el tema de la inteligencia con los ataques que hubo a Israel, ¿no?, de parte de Hamas, donde tampoco la inteligencia de Estados Unidos pudo detectar que se estaba preparando un operativo enorme para ingresar a territorio israelí y matar a tanta gente, a más de 1.000 personas, este 8 de octubre pasado, donde el Mossad y la CIA de Estados Unidos quedaron muy mal parados porque se había preparado un operativo enorme a sus espaldas y no lo pudieron detectar, ¿no? Entonces ahora se suma esto y es como una nueva alerta que seguramente los estadounidenses lo deben tomar como que ¿qué está pasando? Estamos desprotegidos, ¿dónde está la inteligencia? ¿No? ¿Por qué no está funcionando? Al mejor estilo de unas muy buenas películas, por cierto, hay mucho material cinematográfico acerca del espionaje, ¿no? Y claro, con lo que tú acabas de decir, el Mossad. No escucho. Perdón, se está cortando el audio. No escucho nada. Se cortó el audio. A ver, ahora sí. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, sí, se me acabó la batería. Bueno, te decía que Manuel Rocha llegó a Bolivia en un momento, digamos, en la política en ese entonces de Bolivia era un momento difícil, ¿no? Muy crítico, muy crítico. Hizo un par de aseveraciones, pero claro, como tú dices, 40 años le engañó a Estados Unidos, 40 años se engañó también a su familia, porque no solo se fueron, sino que el hombre se puso a llorar en esta primera audiencia. Ahora, tendrá que enfrentarse, claro, a 60 años es muy fuerte, lo que te decía al inicio, pero de eso se trata. Al final de cuentas, creo esto de los espionajes no es novedad. Es más, como te decía, se han hecho hasta muchas películas al respecto, ¿no? Sí, sí, definitivamente es un caso muy llamativo, ¿no? Y es algo que de lo que se podría hacer película también, ¿no? Seguramente habrá algún momento una película sobre el caso donde se destacará no solo el hecho de haber interferido en las elecciones bolivianas del 2002, sino muchos otros, ¿no? Donde Rocha también participó, como cuando hubo estos vuelos para rescate de los cubanos que estaban escapando de la isla para irse a Estados Unidos, escapando de la dictadura, estos avionetas o aviones que estaban eh, tratando de rescatar a la gente fueron, fueron derribados por misiles cubanos. Y en ese momento, Rocha estaba en Cuba, estaba en La Habana representando a Estados Unidos como la máxima autoridad de Estados Unidos en la isla, ¿no? Entonces ahí también hubo un papel importante y el mismo Rocha lo destaca como una de sus proezas, como uno de sus mayores aportes a la Revolución cubana. Lo destaca en las declaraciones que le registraron ahora. Y además, bueno, también trabajó en Argentina, trabajó en República Dominicana, me parece que en Honduras, y ahí obviamente también seguramente hizo algunas movidas, algunos aportes, entre comillas, a la revolución. Y eso claramente se va a saber recién, ¿no? Ahora que se hace el proceso. Y eso lo puede incluso implicar más, ¿no? Es decir, pueden haber más acusaciones de las que ya Claro. tiene y esto incluso puede llegar a más años de cárcel, ¿no? Y al parecer esto ya es casi un hecho que, bueno, Rocha no va a vivir lo suficiente como para salir o cumplir su pena, sino que, bueno,
terminará sus días ahí en la cárcel. Caramba, ¿cómo es, no? Es colombiano, por cierto, es colombiano y estuvo como embajador de Estados Unidos en nuestro país. Estimado Andrés, te agradezco muchísimo por conversar como siempre con nosotros. Hay tantos temas ahora, ¿no? A nivel internacional y este ha sido el que ha marcado como, por ejemplo, lo que marcó hoy día también la agenda, la salida de prisión del expresidente de Perú, Fujimori, que había estado sentenciado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Bueno, hay muchas cosas y hay mucha historia de por medio. Así que me voy a quedar con una invitación para que podamos volver a conversar sobre este tema. ¿Te parece el día viernes nos volvemos a juntar? Claro que sí, con mucho gusto, Gustavo, gracias. A ti las gracias. Un abrazo.